Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Me da muchísimo gusto estar contigo aquí el día de hoy compartiendo un programa más de Resuelve con un tema que yo lo encuentro apasionante, interesantísimo, que todo el mundo habla de él y que sin embargo yo me sigo topando a veces por ahí que no está lo suficientemente claro, entonces lo vamos a volver a retomar y este es el lenguaje de las emociones. Hoy vamos a estar hablando de las emociones y cómo las podemos entender, cómo las podemos manejar, cuál es su importancia, por qué es tan importante entender las emociones. Yo soy Luis Isabel Vélez, sembradora de paz aquí en el micrófono, contigo, acompañándote con muchísimo entusiasmo el día de hoy, tratando de echarle muchas ganas este fin de semana. Y bueno, ¿quién es mi invitado del día de hoy? Mi invitado es Alfredo Pérez, ya ha estado con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Isabel, muy buenas tardes, pues como siempre encantado de estar aquí con ustedes, con tu público y con tu linda presencia, Gracias. Así como los chicos de cabina. Sí, aquí estamos todos bien contentos. Déjenme contarles que Alfredo pues tiene una amplia experiencia como coach, es un coach personal, ya estuvo con nosotros en diciembre, estuvimos hablando de las esferas de la vida, si no mal recuerdo, y estábamos haciendo los primeros planteamientos. También es mentor, instructor y bueno, de todo, es una persona que está también en la línea de la enseñanza como yo, en talleres, capacitaciones y pues en ayuda de crecimiento personal. Entonces vamos a empezar con el tema, si les parece. Alfredo, si te parece, vamos a empezar hablando un poquito de lo que son las emociones, porque este tema a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, pero sobre todas las cosas es muy importante que quede claro exactamente qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Sí, mira, esto de las emociones es de esos temas de los que todos hablamos, sin embargo lo hacemos desinformadamente. Entonces, para manejarlo de una manera muy sencilla, porque yo creo que el objetivo de la ciencia es que pueda ser transmitida de una manera que todos los terrícolas la podamos entender. Te puedo decir que las emociones son respuestas de uno mismo a cosas que suceden en el ambiente. Estas respuestas que tenemos se acompañan con respuestas sensoriales, con respuestas sensoriales y neuronales, o sea, nuestro cuerpo reacciona tanto como para correr, como para evitar, o inclusive se puede quedar congelado. Las respuestas hormonales es que nuestro organismo, a la hora de tener una situación de miedo, puede segregar ciertas sustancias que nos obliguen o nos llevan a movernos más rápido o a estar en una situación de alerta. Las emociones también pueden generarnos sustancias, hormonas que nos relajen, nos hagan momentos más plácidos, en fin, situaciones que suceden fuera de nosotros las asimilamos, las experimentamos y reaccionamos de cierta manera. Esto de las emociones son básicamente de dos tipos, las que traemos como un bagaje innato o no aprendido, que lo tenemos prácticamente de nacimiento, y hay otras respuestas que vamos aprendiendo con el paso de la educación, de la cultura, de lo que nos dice la sociedad que está sucediendo, lo que nos dice que es permitido o no permitido, sin entrar en el terreno de si es bueno o es malo. Entonces, estas emociones son las que tienen un cierto proceso desde que algo las dispara hasta que terminan dentro de nosotros. A ver, como que ya nos llevaste así como que muy rápido, entonces vamos a regresar al principio. Tú estabas diciendo primero, vamos a volver a lo que tú estabas diciendo al principio. Primero tendríamos que entender entonces que la emoción es básicamente un estímulo físico ocasionado, hay un estímulo físico en el exterior. Hay un estímulo en el exterior, así es. Y mi cuerpo reacciona. Correcto, hay una generación de una respuesta. Hay una respuesta adentro de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hay algo que a mí me asusta mucho, entonces las pupilas se me dilatan. Así es. O, por ejemplo, el corazón, se me acelera el corazón. Puede ser que sudes. Exactamente. Entonces, eso es una emoción. Así hasta ahí vamos bien. Entonces, así es. Eso es una emoción. Y ahorita vamos a entender otros conceptos que hemos manejado mucho, pero vamos a ir al primer corte del programa. Estábamos
estamos entonces en esto de la emoción. Y entonces es la respuesta a un estímulo exterior es una emoción. Y eso a veces no lo podemos controlar de entrada. O sea, yo no puedo decirle, corazón, late más despacio. O, por ejemplo, pupilas, háganse chiquitas, porque no quiero que estén grandotas porque vieron algo que les gusta. Y ese es un tip que les paso. Por ejemplo, cuando a ustedes les gusta mucho algo, una persona, una comida, un auto, lo que sea que les guste mucho, las pupilas automáticamente se dilatan. Entonces, no es así como de que hay que pasar la información. Por eso los jugadores de póker, ¿por qué creen que diario traen lentes oscuros? Porque a través de esas reacciones físicas se pueden revelar las emociones que se están teniendo. Entonces, si tienen unas pupilas dilatadas, pues se van a dar cuenta de que tienen un excelente juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, las emociones, hay muchos estudiosos que han dado por catalogarlas en primarias o básicas, secundarias y terciarias. Y a veces nosotros las confundimos. Entonces, nosotros cuando nos referimos a emociones, básicamente estaríamos hablando de estas emociones primarias, ¿cierto? Es correcto. Y estas emociones primarias, ¿cuáles son o cómo las podemos identificar? Las emociones primarias o innatas o que traemos desde la fábrica, podemos llamarles a las emociones que son el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, e incluso el asco. El asco es una emoción no aprendida, es una emoción innata. ¿Qué sucede con estas emociones? Que nos básicamente tienen la función de protegernos o de hacernos inclusive en un momento dado la vida más agradable, pero la primer función de las emociones es prepararnos para tomar una acción. Entonces, de esto que decías acerca de que la reacción no la podemos evitar, es correcto. Ahora recuerdo una frase del budismo que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es de que si te machucas un dedo, te va a doler hasta el alma, en ese momento. El sufrimiento es qué sucede contigo cuando te estás recordando tú mismo durante todo el día que fuiste tan torpe que te machucaste un dedo, a lo mejor con la puerta de tu carro, ¿no? Esa parte del sufrimiento es opcional porque tú mismo vas a elegir cuándo detenerlo. En las emociones sucede que se dan. ¿Cuánto tiempo quedas atorado en ellas? Ya es una decisión ya es como voluntaria. Que personal, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿podríamos decir que las emociones básicas se pueden identificar con un bebé? Los bebés expresan muy bien sus emociones, definitivo. O sea, un bebé podría ser un buen ejemplo para entender las emociones básicas. O sea, si tiene miedo, si se asusta, si algo le gusta, si algo le causa sorpresa. Todo su cuerpo está expresando y está en concordancia con esa emoción. El problema es cuando nosotros empezamos a crecer. Cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a perder contacto con nuestras emociones básicas y a tratar de ocultarlas y de alguna manera manipularlas, o perdemos un contacto de tal manera que ¿saben qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que luego nos confundimos y creemos que es una emoción básica o primaria cuando en realidad puede ser una secundaria o una terciaria. ¿Sí? Así es. Entonces, así es. ¿cómo podríamos explicarle, Alfredo, a las personas que nos escuchan cuál es una emoción secundaria o cuál es una emoción terciaria? Bueno, de entrada déjame comentarte algo acerca de los bebés, y es que hay mucha gente que dice que los niños, los bebés, lo único que saben hacer es llorar. No, los niños saben llorar, los bebés saben llorar de muchas maneras. El problema es que nosotros no sabemos escucharlos. Es muy diferente el sonido o el llanto del hambre al de la incomodidad, al del frío. Y a los sonidos de estar a gusto cuando está, por ejemplo, tomando el pecho de la mamá. O sea, el niño sabe expresarse, nosotros no sabemos leerlo, no sabemos escucharlo. Excepto la mamá, porque la mamá dice, tiene hambre. Ella más que nadie, sueño. así es, aunque también es un proceso que tiene que aprender. Tiene que aprender de inmediato y lo aprende, ¿no? Pero sí es un proceso. Ahora, ¿cuál es la parte de la diferencia entre las primarias, las emociones primarias y las innatas o las secundarias o terciarias? Y es que las secundarias o terciarias son aprendidas, dependiendo de la cultura, dependiendo de
del grupo, dependiendo de la familia, hay cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables. Por ejemplo, tenemos en la parte de estas emociones la culpa, la vergüenza, el orgullo, el enamoramiento también es una emoción aprendida, el odio, la envidia y la empatía. Todas estas emociones tenemos la capacidad nosotros de aprenderlas. La diferencia está de que una persona criada en Alemania va a tener tal vez vergüenza por algunas cosas que en México no tendríamos vergüenza, porque somos de manera diferente, tenemos otras programaciones, tenemos otras culturas. Sin embargo, sí hay aspectos que nosotros aprendemos y entonces son estas las emociones aprendidas. Y entonces aquí estaríamos hablando, Alfredo, de que a estas emociones básicas que tiene un bebé, lo que hicimos fue irle pegando pensamientos. Lo fuimos programando, correcto. Lo fuimos programando, correcto. Le fuimos pegando pensamientos. Así es. Y esos pensamientos más esa emoción se volvió en un sentimiento. Así es correcto. Entonces, con este sentimiento a veces yo me confundo. Uh-huh. Entonces yo creo que tengo, por ejemplo, mucho miedo cuando en realidad lo que tengo es ira, por un decir, porque perdí ese contacto del que estamos hablando. Se va perdiendo conforme vamos creciendo el contacto con nuestras emociones básicas y las vamos confundiendo y las vamos enredando con pensamientos que generan sentimientos. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer la emoción básica de la alegría. O sea, que tú estás alegre y por lo tanto algo te gusta, y eso tiene un mensaje muy claro que es, por ejemplo, que quieres dar un brinco, quieres dar un salto y abrir los brazos, ¿no? Es una emoción expansiva. Entonces, sin embargo, puede ser que tú hayas aprendido a controlarla, entonces siempre que estás alegre, pues te quedas así como que, ay, ¿a quién abrazo? No puedo abrazar a nadie, qué vergüenza. Entonces te vas a tu casa comiéndote esta alegría y no sabes qué hacer con ella. Y entonces resulta que con el tiempo tú dices, bueno, la alegría es mala porque no la puedo expresar. A lo mejor yo aprendí en mi casa de que no es bueno ser muy alegre y me empiezo a controlar y empiezo a deformar esa emoción tan natural, tan básica, tan innata, y le empiezo a dar otros calificativos que hacen que yo ya no esté en contacto con lo que yo verdaderamente siento. ¿Va por allí? Definitivamente. Esto de la cultura, alineado con lo que tú dices, es tan fuerte que estamos programados los hombres para no expresar nuestros sentimientos, y por eso y no lloramos, y por eso tenemos tantos problemas. Y por eso hay tantos infartos. Esa podría ser una razón de por qué los hombres mueren más de problemas del corazón y las mujeres mueren más de problemas de hígado, porque unas no se pueden enojar y los otros no se pueden demostrar el amor. Vamos a continuar con este tema después del corte. Ivonne Ortiz dice, felicito por el programa, por el tema, muchísimas gracias. Dice, ¿cuándo controlamos el cuerpo si él reacciona automáticamente? O sea, así es, y qué pregunta tan buena, porque de alguna manera podemos enlazar lo que estamos hablando, porque parecería entonces que estamos como a merced de nuestras emociones, ¿no? O sea, me arrastran por todos lados mis emociones porque no las puedo controlar, y esa es la parte importante donde muchos maestros de muchos géneros, hablando de Daniel Goleman, por ejemplo, con su inteligencia emocional, habla mucho de poder controlar las emociones. Entonces, más bien sería poder controlar el pensamiento que le pegas a la emoción. Estoy de acuerdo. Las reacciones del cuerpo no vas a poder hacer nada por evitarlas, porque de hecho son una herramienta útil, es como el miedo. Mientras no te paralice el miedo, te mantiene alerta de algo que está sucediendo, y qué bueno que tengamos miedo. El problema sería no tener miedo. La parte de la reacción exagerada a estímulos normales de la vida, ese es el problema. Por ejemplo, una fobia a subirte a un elevador o a subirte a un avión o a una serpiente, esos son aprendizajes en los que reacciona nuestro cuerpo a un estímulo que no es real. El hecho de meterte a un elevador no es una situación que te tenga que generar un pánico. El problema es que a mucha gente eso le genera un pánico porque tuvo alguna experiencia
traumante, y ahora simplemente de pensar en meterse en el elevador le causa sudoración, palpitaciones, angustia. Esa es la parte que sí nosotros podemos desaprender y reaprender cosas más constructivas, más positivas. Y fíjate que ahorita me hiciste que me acordara, porque a veces uno, les repito, como lo comentó Alfredo muy al principio, son temas muy trillados que siempre los hablamos, los tocamos, yo les digo temas sobados o términos sobados, o sea, y creemos que los entendemos, pero en el momento de estar vivenciando algo no nos queda tan claro. Entonces yo les voy a contar una anécdota de una persona que me parece muy ilustrativa para el caso o para el tema del que estamos hablando en este momento. Hay una persona que es muy miedosa a las inyecciones. Yo creo que hay muchas personitas por ahí en el mundo que tienen mucho miedo a las inyecciones. Entonces tuvo que ir a consulta y el doctor pues saca la aguja, saca la jeringa, le pone el medicamento y no sé por qué extraña razón esta persona pensó que la iban a inyectar abajo del brazo en un lugar sumamente extraño, ¿no? O sea, entonces se asustó mucho y dijo, ¿qué? ¿Me vas a inyectar abajo del brazo y no me voy a dejar? Entonces el doctor en ese momento le dijo, ve cómo tus emociones hacen que no percibas claramente lo que va a pasar. Entonces, yo no te voy a inyectar abajo del brazo, o sea, yo nunca te dije que te fuera a inyectar abajo del brazo, o sea, yo te voy a inyectar, pero te voy a inyectar en el lugar normal, o sea, ¿tú de dónde sacaste que te iba a inyectar abajo del brazo? Entonces, el problema que cuando nosotros no comprendemos la emoción, y el problema cuando no comprendemos cuál es la emoción verdadera que estamos sintiendo, nos provoca confusión. Y esa confusión hace que no seamos ecuánimes en nuestra vida, que sobrereaccionemos, que era lo que tú estabas diciendo, sobreactuemos frente a una determinada situación. Entonces, cuando nosotros perdemos todo foco, todo panorama, toda perspectiva, el estarlo hablando es sencillo, creo yo, ¿no? O sea, no, pues qué sencillo, ya lo estoy pensando. Sin embargo, tú dijiste una palabra que a mí me parece clave, que es reaprender a relacionarme con esa emoción básica. ¿Cómo lo podemos hacer, Alfredo? O sea, ¿cuáles serían los pasitos que tendríamos que dar? Mira, es un proceso, como tú dices, y hay que desaprender y reaprender. Hay que desaprender las conexiones que no nos sirven para dejarnos trabajar con nuestras emociones básicas. El proceso que yo utilizo en este orden de ideas es que yo hablo con la gente acerca de la definición de lo que es una emoción o X emoción. Luego hablamos de cuáles son los desencadenantes o disparadores normalmente de esa emoción, y también hablamos de cuáles son los desencadenantes personales de esa emoción para esa persona. Hablamos de cuáles son las funciones o las ayudas que tiene esa emoción para nosotros en nuestra vida diaria. Hablamos de cuáles son las respuestas fisiológicas y cómo se expresa corporalmente y facialmente, para que podamos entender nuestro cuerpo, cómo habla acerca de una emoción a nosotros mismos, y para que también podamos entender cómo la otra gente nos está hablando a través de su cuerpo y de su cara, de las emociones que están sintiendo en este momento. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor comunicación con nosotros mismos, para empezar, y posteriormente mejor comunicación con la gente que nos rodea, porque cuando tenemos más control sobre las emociones, una mayor estabilidad, es mucho más fácil la comunicación, porque como tú dices, dejamos de ponernos vendas o filtros en los ojos y podemos percibir las cosas de una manera más homogénea que los demás, es más sencilla la comunicación, ¿no? Sí, claro, yo creo que, y esto es lo que se ha hablado mucho de inteligencia emocional, porque a veces, bueno, ¿y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es primero que tú conozcas las emociones, que las identifiques en ti, y tú te vuelvas un observador de esa emoción y tú te digas, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando con esto que yo estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando? Que más o menos creo que por ahí va el proceso del que nos estás hablando, ¿no? Es correcto, es precisamente tener información, es tener también la parte de ejercicios de sensibilidad acerca de esta emoción real, natural, y luego
ejercicios de cómo podemos detener la sobrereacción y en un momento dado cómo tener la emoción que necesitamos, porque hay veces que la gente, por ejemplo, no nos atrevemos a quejarnos en el restaurante porque viene un plato que no pedimos, nos da vergüenza o nos da pena hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, en ese momento necesitamos un grado de ira para exigir nuestros derechos y reclamar lo que estamos pidiendo. Entonces, también hay momentos en que las emociones necesitamos ponerlas a trabajar a nuestro favor. Claro, bueno, definitivamente, como tú decías al principio, yo creo que todas las emociones, bueno, no creo, así es. Las emociones están para proteger la vida, para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, incluso este tema lo estábamos comentando hace un momento en mi sesión de mi doctorado, y estaban diciendo que a veces, porque decían que las emociones no eran ni positivas ni negativas, cuando la ira siempre la hemos considerado, por ejemplo, como algo de negativo, pero tú lo estás diciendo, o sea, un cierto grado de esa emoción es necesaria. Todas las emociones que están implementadas, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro cuerpo, son para que sobrevivamos, o sea, para que podamos vivir. Entonces, no podemos ocultarlas, y lo que pasa es que nosotros creemos, porque también yo creo que eso es importante, creemos que las ocultamos. Pero si estamos frente a un ojo cultivado, educado para entender la emoción, pues entonces van a cacharnos que no estamos tristes, que en realidad estamos enojados y que estamos furiosos y que estamos haciendo todo, hasta lo imposible por tragarnos el coraje y que nadie nos lo vea. Entonces, ahí es donde lo ocultamos, y aquí lo podríamos pegar un poquito en salud, es cuando se empiezan a enfermar nuestros órganos, o sea, cuando nos empezamos a enfermar del hígado, de los riñones, de los pulmones, del corazón, porque no hemos dado un adecuado manejo a las emociones. Entonces, cuando yo tengo programas al aire con ustedes que estamos hablando de salud y le pegamos emociones, mucha gente habla y dice, ¿por qué estoy enfermo del riñón? ¿Por qué estoy enfermo del corazón? Y entonces se preocupan mucho por entender la enfermedad, pero no el origen de la enfermedad. Entonces, por eso yo considero uno de los temas básicos, casi como antes de correr, pues tienes que caminar, y antes de caminar tienes que gatear. Entonces, para poder como darle reversa a esta deformación, es importante que nosotros entendamos nuestras emociones, por eso estamos haciendo tanto hincapié en este tema. Y yo creo también, pensando, por ejemplo, en padres de familia, pensando en los niños, pensando en nuestras relaciones laborales, que era lo que decía Alfredo, cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos, podemos o tenemos la capacidad de poder entender a los demás. Al poder entender a los demás, yo voy a dejar de malinterpretar lo que están haciendo, y eso va a reducir muchos conflictos. Y entonces los niños se van a relacionar con sus papás, con unos papás más congruentes, más ecuánimes, más equilibrados. Ustedes se van a sentir mejor. O sea, fíjense todos los beneficios. Ahora sí que le robé el micrófono a Alfredo, pero todos los beneficios de conocer las emociones, de poder de alguna manera dominar o empoderarse de las emociones. O sea, las emociones no se te van a quitar nunca, ¿verdad? Así es, ahí están. Ahí siempre van a estar. Entonces yo creo que lo importante es que tengas así como el empoderamiento de tus emociones. ¿Qué más podríamos abundar acerca de las emociones, Alfredo? ¿Qué tú consideras que es como importante platicarlo en el programa? Mira, yo creo que es bien importante mencionar que las emociones son agradables o desagradables, sin embargo no te las vas a quitar. Esto que hablamos de desaprender o reaprender, no es desaprender o reaprender la emoción, es, como tú dices, la conexión con la emoción para canalizarla de una manera positiva, sana. Sin embargo, ahí está, y nos la vamos a llevar hasta que la muerte nos lleve, y lo más productivo es darles un enfoque de manera que podamos vivir y sobrevivir mejor con nosotros y con los demás. Entonces, esto de las emociones, hablando de desaprendizaje y reaprendizaje, es algo que se puede manejar a través de cursos, a través de estudio, a través de desarrollo, a través de compartirlo con otra gente. Esto de las emociones hay que tener bien claro que son disparadas por un hecho real, concreto, que está sucediendo. El problema es que luego los pensamientos
que nos aceleran, nos llevan a pensar las cosas antes de que sucedan, son los que nos hacen reaccionar de una manera exagerada. Vamos a un corte y regresamos. David pregunta, ¿las emociones, quién es el que las tiene que manejar? ¿El que las experimenta o el testigo? Porque dice, si son positivas, se alegran y es eufórico, pero luego la gente dice, mira ese loco, o sea, aparte te critican porque andas muy alegre por la calle, ¿no? Y si es negativa, luego te dicen, ay, qué tonto, o no sé, cualquier otro comentario. Entonces, ¿quién es el que las debe de manejar? ¿El que las siente o el testigo? ¿Tú qué opinas, Alfredo, de esta pregunta? Pues yo le preguntaría a David, ¿quién tiene el poder sobre tu vida? ¿Los demás o tú mismo? Nosotros tenemos el derecho y el poder de convivir con nuestras emociones. Aquí quiero aprovechar para mencionar que dentro de lo que es programación neurolingüística manejamos el concepto que se llama de metaprogramas, que son programas con los que trabaja nuestra mente, y uno de esos metaprogramas es precisamente el de la referencia. Hay gente que su primer referencia es interna, el primer juez de sus actos es uno mismo, y hay gente que tiene la referencia externa, que es que primero checa qué puede pensar el otro acerca de lo que está haciendo. Entonces, al final de cuentas, aunque es importante saber el efecto que estamos causando en nuestro entorno, creo que el primer juez de sus propios actos es uno mismo. Entonces, si tú permites que otro te haga enojar, tú le estás dando el poder. En este caso que tú lo estás mencionando, creo que el poder es tuyo, definitivo. Yo estoy de acuerdo con Alfredo. Fíjense que ¿quién es el que tiene que manejar, controlar, interpretar y conocer las emociones? Pues cada uno de nosotros. La idea es que tú controles, conozcas y manejes tus emociones. Eso es por un lado. Por otro lado, pues creo que también el testigo, si tiene una inteligencia emocional desarrollada, no habría los problemas que hay. Por eso estamos como estamos, chicos y chicas del club. Por eso tenemos tantos conflictos, por eso es tan difícil estar en una relación en pareja, por eso es tan difícil ir al trabajo gustosos y animosos, llenos de energía, porque a lo mejor alguien está volteándome a ver feo en un momento determinado y yo estoy pensando no sé qué cosa, y eso hace que yo me sienta mal. Entonces, una serie de malas interpretaciones es lo que da como resultado pues la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque imagínense que traen unos lentes muy oscuros y no pueden ver. Entonces, ¿quién debe de conocer las emociones? Tú, que las tienes, que las experimentas, y lo ideal sería que otra persona también las conociera. Sin embargo, si el otro no las conoce y tú sí, yo creo que puedes mejorar en mucho el contacto y mejorar en mucho la comunicación y el entendimiento con los demás. Acuérdense que nosotros, yo ya los estoy metiendo a mi club, nosotros somos sembradores de paz. Y la paz también viene a través de entenderse uno mismo, porque entonces yo voy a estar en paz conmigo mismo, lo que tú estás diciendo, no voy a que me juzgue otra persona porque yo ya lo tengo claro, sé que estoy actuando de manera correcta. Bueno, creo que por ahí podría ir también el rollito, ¿no? Va muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Alfredo. Otra vez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer y muchas gracias por tu invitación. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Te pido como siempre que tú también seas un sembrador de paz y que seas feliz. Hasta la próxima.